Buenas tardes, iniciamos nuestra actividad del martes 4 de mayo del 2021. Pensamiento matemático para el grupo de primer año, grupo B, segundo semestre, pensamiento matemático. En esta ocasión, vamos a darle una vuelta alrededor de los conceptos, qué es la densidad y además algún ejercicio propio para definir las unidades de la densidad. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la densidad? Y veamos, podemos ver algunos aspectos posiblemente históricos interesantes. La densidad juega un papel muy importante. ¿En qué materias? En química, en física, y lógicamente, pues las dos materias se apoyan de las matemáticas. También en biología. Por ejemplo, para definir un poco la cuestión de la enfermedad de la sangre, la coagulación posible y otros aspectos, ¿cuáles son los elementos que intervienen en esta cuestión de el grado de coagulación de la sangre y los riesgos de trombosis? Entonces, hay factores muy importantes en la salud, en la química, en la física y en todas partes, porque la densidad de los materiales, la densidad de los líquidos, la densidad de población es muy importante. El concepto de densidad es de una manera muy importante en casi todas las actividades de la humanidad, para cuestiones comerciales, para cuestiones políticas, para cuestiones sociales, para todo. El concepto de la densidad juega un papel muy importante. Y entonces, veamos qué nos dice el video. Estamos esperando a algunos jóvenes que se integren a la clase, pero bueno, poco a poco se irán integrando. Y les recuerdo, estamos en la quinta semana del segundo momento de esta actividad. Catherine Valencia es la primera en ingresar. Hola, Catherine. Buenas tardes, bienvenida. Hola, 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 Catherine Valencia, buenas tardes, bienvenida, eres la número 1. No quites tu cámara, por favor, así tengo la idea de que sí me acompañas en clase. Gracias. Es importante poco a poco ya empezar a integrarse, porque para el próximo semestre nos vamos a estar ya viendo en clase allá en la escuelita. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a la gente, nos vayamos acostumbrando a los estilos de cada uno de nosotros. Poco a poco nos vamos conociendo. Entonces, bien. El objetivo de la clase de hoy, escríbelo, por favor. Okay. Diga. Ayer sí le llegó mi producto. ¿Perdón? Ayer sí le llegó mi producto. ¿Al WhatsApp lo mandaste? No, bueno, es que se lo mandé a la maestra Cristina. La maestra Cristina me dijo que ya se lo había enviado a todos mis maestros. A ver, déjame ver. Peralta Juárez es el último. Luego, creo que sí, ya estás registrada. A ver, permíteme. De todos modos, lo voy a ver. Lo voy a buscar. Creo que sí. A ver, déjame ver, déjame ver. Sí, ya está. Catherine Valencia. Sí, 25 videos o 25 registros mandaste. ¿Sí lo Sí, ves? profe, gracias. Sí veo, sí. Ahí estás. Bueno, se saltó un poquito, pero ahí estás. Sí llegó, ¿eh? Sí, profe, gracias. Llegó a las 6:38 de la tarde.
del día de ayer. Ese es el tuyo, el bueno. Sí, cierto, sí, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Y ya está, bueno, que nos abran la plataforma de los registros y luego ya. Hace un rato estuve tratando de subir ya las calificaciones para los registros, pero no me permitió, ya se había cerrado el registro. Bien, el objetivo de la clase de hoy, escribe, por favor, es entender y conocer qué es la densidad. ¿Qué es la densidad de los materiales y de las cosas? ¿Qué es la densidad de los materiales y de las cosas? ¿En qué áreas de conocimiento se aplica? ¿En qué áreas de conocimiento se aplica? Y entonces decía hace un rato que se aplica en física, en química, en biología, en la medicina también, medicina. Y entonces, la densidad es muy importante. Por ejemplo, en esas fechas de COVID-19, la cantidad de oxígeno, ¿cómo la miden? ¿Nunca has sabido cómo miden la cantidad de oxígeno en la sangre? No, profe. Hay unos aparatos que se ponen en el dedo y entonces esos aparatos miden la concentración de oxígeno en la sangre. No sé si ya lo has visto, Steve. Sí, profe, sí. ¿Sí? Y entonces se mete el dedo, se aplica el botón, ahorita no tiene baterías, y entonces hace una lectura, y entonces mide las pulsaciones, este aparato, pero a través de una luz que pasa entre la piel de nuestro dedo y la uña, entonces se mide la cantidad de oxígeno que está pasando en la sangre. Esto se llama oxímetro. Y entonces, ¿cómo es que lo miden? Bueno, por algún efecto de la luz que atraviesa el dedo, y entonces miden la cantidad de oxígeno que hay dentro de nuestra sangre, oxímetro. Y entonces, entre más densa sea la sangre, pues posiblemente puede transportar un poco más el oxígeno o mejor. Y entonces depende de muchos aspectos de la salud, etcétera. Pero la densidad del oxígeno o dentro de la distribución de la sangre es muy importante. Y entonces juega un papel muy importante la cuestión de saber qué es la densidad en términos generales. Vamos a verlo y vamos a poner un video que se llama A Ciencia Cierta. ¿Qué es la densidad? Y entonces vemos, son dos videos que preparé que nos van a ayudar mucho a saber qué es la densidad. Bueno, entonces, ¿ya ves la imagen? Perdón, profe. ¿Ya ves la imagen? Sí, ya la veo. ACC a ciencia cierta. ¿Qué es la densidad? Es el tema que vamos a ver. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Su unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico y también se puede utilizar gramos sobre centímetro cúbico. El instrumento de medida es el densímetro y su... Bien, el instrumento de medida es el densímetro. También le han dado otro nombre, densitómetro, algo así, pero bueno, densímetro, con eso nos quedamos. Observa cómo es un tubo cerrado que tiene al fondo un material y ese material pesa. Entonces lo que hace es comparar
la densidad del material, que más o menos ya está bien hecho, ya está bien calculado, y la densidad del líquido donde se esté metiendo, donde se esté poniendo. Y entonces, al comparar, hay un punto de equilibrio, más o menos. Y entonces, cuando se equilibran, se ve cómo llega a cierta profundidad. Y entonces, cuando llega a cierta profundidad, pues indica cuál es la densidad del espacio, del líquido que recibe este instrumento. Bien, le damos la bienvenida a Héctor Elías Barragán. El objetivo de la clase de hoy es saber qué es la densidad y además aprender a hacer algunos cálculos. Vamos a regresar esto un poquito para que los dos estén al mismo ritmo. Que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Su unidad de medida es el kilogramo sobre metro cúbico y también se puede utilizar gramos sobre centímetro cúbico. El instrumento de medida es el densímetro y se utiliza mucho en industria cervecera, lechera, azucarera y en la fabricación de baterías. Y en la fabricación de, ¿cómo dice? Leche, azúcar, cerveza y otros. Bienvenido a clases Durán Espinosa, Héctor Elías Barragán y Catherine Valencia. Bienvenidos todos. Continuamos. Estamos hablando del tema densidad. ¿Qué es la densidad y con qué instrumento se mide? Es el último. Vale, continuamos. Para automóvil. La fórmula para calcular la densidad es igual a masa sobre volumen. Esta letra se llama ρ y es de origen griego y es la que se utiliza al hablar de densidad. Vamos con el primer ejemplo. Calcular la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 25 kilogramos y un volumen de 2 metros cúbicos. Es el primer ejercicio para tener en cuenta qué es la densidad. Calcular la densidad de un cuerpo que tiene una masa de 25 kilogramos y un volumen, y ocupa, ¿no? Y ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. Observen, en 2 metros cúbicos, grandísimo, tiene un peso de 25 kilogramos. ¿Qué podemos decir de la densidad? Pues que su densidad es baja relativamente. Vamos a verlo. Identificamos nuestros datos. Masa es igual a 25 kilogramos en un volumen de 2 metros cúbicos. Y la densidad es nuestra incógnita. La fórmula a utilizar será densidad es igual a masa sobre volumen. Sustituimos densidad es igual a 25 kilogramos, que es nuestra masa, y 2 metros cúbicos, que es nuestro volumen. 25 entre 2 es igual a 12.5 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es nuestro resultado. Si el problema nos pidiera calcular la masa en vez de la densidad, utilizaríamos esta fórmula. Masa es igual a densidad por volumen. Sustituimos densidad es igual a 12.5 kilogramos sobre metro cúbico por 2 metros cúbicos, que es el volumen. 12.5 por 2 es igual a 25. Metros cúbicos con metros cúbicos se eliminan y quedan kilogramos. Y este es nuestro... Y ese sería el resultado. Imagínense cuántos son 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos. Un metro cúbico es algo así como 1 metro para acá de base, de profundidad y luego hacia arriba, 1 metro cúbico. Pero dicen 2 metros cúbicos y en ese espacio tan grande hay algo que pesa 12 kilos y medio. Entonces, la densidad relativamente no es muy alta. Bien, continuamos.
Resultado. También podemos calcular el volumen utilizando la siguiente fórmula. Volumen es igual a masa sobre densidad. Sustituimos volumen es igual a 25 kilogramos, que es nuestra masa, sobre 12.5 kilogramos sobre metro cúbico, que es nuestra densidad. 25 entre 12.5 es igual a 2. Kilogramo con kilogramo se eliminan y nos quedan metros cúbicos. Y este es nuestro resultado. Y por último, el siguiente ejemplo. Calcular la densidad de 50.000 gramos de agua que se encuentra contenida en un cilindro que tiene un radio de 1.5 metros y una altura de 3 metros. Ese lo pueden copiar, por favor. Va un poquito rápido este video. Calcular la densidad de 50.000 gramos de agua. Lo podríamos hacer mentalmente porque 1 kilo de agua, más bien 1 litro de agua, pesa 1 kilogramo. Agua destilada, aparte son los minerales. Y entonces ahí vemos cómo de alguna manera ya nos está dando un dato relativo. Y entonces ya nada más vemos que se encuentra contenido en un cilindro que tiene un radio. Y entonces vamos a ver con estos datos, radio y altura del cilindro, vamos a calcular el volumen. Entonces, volumen es muy importante y la cantidad de agua en gramos también. Los datos son: densidad es la incógnita, masa es igual a 50.000 gramos y como nos podemos dar cuenta, el problema no nos dice el volumen del agua, solamente nos dice que tenemos un cilindro en donde se encuentra almacenada el agua y dicho cilindro tiene un radio de 1.5 metros y una altura de 3 metros. Pero con estos datos podemos calcular el volumen del agua utilizando la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Y dicha fórmula es: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituimos pi, que equivale a 3.14 por... Bien, vayan copiando estos datos, por favor. Copien esos datos, está un poquito rápido. Ahí menciona que el cilindro con esas medidas va a tener un volumen, una capacidad de volumen total. Pero eso no quiere decir que sea el volumen que está ocupando el agua, sino que ese cilindro contiene esa cantidad de agua, son 50.000 gramos de agua. Entonces, con esto va a ver si el volumen del cilindro es suficiente para contener 50.000 gramos de agua, de tal manera que es lo que está haciendo. Pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por radio al cuadrado es el área de la base, es un círculo, una circunferencia. Por la altura ya es lo que da el volumen posible del cilindro. Continuamos. Está muy rápido esto. Por el radio al cuadrado, o sea, 1.5 metros al cuadrado por la altura, que son 3 metros. Primero elevaré al cuadrado el radio. Dejaré el pi igual 1. Observen que está multiplicando 1.5 metros al cuadrado por 3 metros. 3 metros. Entonces, 2 más 1 son 3. El volumen se va a medir en metros cúbicos, ¿de acuerdo? Metros cúbicos. Continuamos. 1.5 metros por 1.5 metros es igual a 2.25 metros cuadrados por 3 metros, que es la altura. Y ahora sí, 3.14 por 2.25 metros cuadrados es igual a 7.065 metros cuadrados por 3 metros. 7.065 metros cuadrados por 3 metros es igual a 21.1 metros cúbicos. Y este es el volumen del agua. La fórmula para calcular la densidad. Ahí está. Pero no es el volumen del agua, no es el volumen del agua, es el volumen que puede cargar o puede tener el cilindro totalmente lleno. Pero ahorita vamos a ver cuál es la situación. Porque no está indicando que está en un contenedor
¿cómo se llama? De forma cilíndrica y está lleno. Vamos a ver cómo es el argumento. Densidad es igual a masa sobre volumen. Para aplicar la fórmula, nuestros datos tienen que estar expresados en kilogramos y metros cúbicos o gramos y centímetros cúbicos. Nuestra masa está expresada en gramos, entonces podemos utilizar esta fórmula y estos metros cúbicos convertirlos a centímetros cúbicos para aplicar dicha fórmula. O también, como tenemos metros cúbicos, podemos utilizar esta fórmula y convertir los gramos a kilogramos para aplicarla. A mí se me hace más fácil esto último, por lo tanto haré una regla de 3. Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Cuántos kilogramos equivalen? 50.000 gramos. Multiplico cruzado 50.000 por 1 y divido horizontal entre 1000 y nos da 50. Gramos con gramos se eliminan y nos quedan kilogramos. Si no sabes hacer... Bien, ahí lo que acaba de hacer es simplemente generar el factor de conversión para transformar 50.000 gramos de agua y es el peso o la masa en particular de agua que está contenida ahí. Vamos a ver qué dice. Regla de 3, en la caja de información te dejaré un enlace para que veas el video donde lo explico. Sustituimos densidad es igual a 50 kilogramos entre 21.1 metros cúbicos, que es igual a 2.3 kilogramos sobre metro cúbico. Y este es nuestro resultado. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Acierta ciencia. Ah, bueno. Sale. Entonces la densidad que calculó el señor, 2.3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Entonces ya con eso, el cilindro está conteniendo esa cantidad de agua. ¿Sí? Y entonces, posiblemente falta que esté diciendo que el cilindro contiene de manera total o está lleno con esos 50.000 litros, 50.000 gramos, perdón. Bien, pues vamos a ver qué dice al respecto. Conclusión. Siempre debe haber una conclusión. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias. Bien. No hubo conclusión, solamente menciona. Por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado. Bien. Vamos a ver otro video en donde se hacen cálculos de densidad de una manera un poco diferente o no tan rápida. Si hay alguna duda, con gusto hacemos las aclaraciones. Pueden preguntar. Acuérdense, siempre debe haber una conclusión. ¿Qué es lo que entendí? ¿Qué es lo que no entendí? ¿Lo que se me dificultó, se me facilitó? ¿O hubo algo en donde me perdí y no pude recuperar la información? Ahí es lo bueno de hacer alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna aclaración. En el segundo video que tenemos disponible está el cálculo de densidades. Y entonces, ese cálculo de densidades nos va a ayudar a entender el concepto, básicamente, porque hay un ejercicio en la parte esta del producto integrador, donde se les pide una tabla de densidades, de peso, de volumen, etcétera, y para que lo podamos realizar. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay preguntas? Diga. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Estuvo rápido, ¿verdad? El video estuvo algo rápido. Sí, profe. Bien, lo vamos a ir pausando para que esté un poco suavecito. Y realizamos el siguiente ejercicio. Encuentra la densidad de la gasolina. Si 306 gramos de dicha sustancia ocupan un volumen de 450 centímetros cúbicos. Ahí está. Escríbanlo, por favor. Encuentra la densidad de la gasolina
si 306 gramos de dicha sustancia ocupa un volumen de 450 centímetros cúbicos. Podrían haber sido milímetros cúbicos, pero bueno, expresa el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el objetivo del ejercicio. Escríbanlo y luego vamos a ver cómo si es que hubiera algún dato un poquito confuso. 450 centímetros cúbicos, creo que sí corresponde a la relación que hay. Bien, vamos a continuar. Además, nos piden expresar el resultado en unidades de kilogramos entre metro cúbico. Comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos dan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una masa igual a 306 gramos de gasolina. Y también nos dicen que esta sustancia ocupa un volumen igual a 450 centímetros cúbicos. Y con esta información, nos piden calcular la densidad de la gasolina, que vamos a denotar con la letra Rho. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a usar la definición de densidad. Bien, vayan copiando poco a poco cómo es la presentación del proceso de solución. Datos, los que dice el enunciado. Luego, ¿qué sigue a continuación? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué sigue a continuación? Héctor Elías, Durán, Catherine. ¿Qué sería el siguiente paso? Ya escribió los datos. La fórmula. La fórmula densidad igual a masa sobre volumen. ¿De acuerdo? Bien, eso. ¿Qué dice? La densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Entonces, si observamos, en esta expresión ya tenemos despejada la cantidad que queremos conocer. Por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la densidad de la gasolina va a ser igual a la masa, es decir, 306 gramos, entre el volumen, que es igual a 450 centímetros cúbicos. Y al realizar la operación, es igual a 0.68 gramos entre centímetro cúbico. Cópienlo, por favor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos la densidad. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Expresar el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces está de gramos sobre centímetro cúbico y tenemos que convertirlo. Son dos factores de conversión los que tenemos que utilizar. Vamos a verlo. Por lo tanto, la densidad de la gasolina es igual a 0.68 gramos entre centímetro cúbico. Ahora, vamos a expresar estas unidades de gramos entre centímetro cúbico a kilogramos entre metro cúbico. Y para eso, vamos a escribir los factores de conversión que me relacionen las unidades de gramos con kilogramos y las unidades de centímetros cúbicos con metros cúbicos. Entonces tenemos que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo y 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Acuérdense por qué es 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Ayer lo vimos en una escalerita, kilogramos arriba, metros abajo, son 3 más o menos. Y entonces, pero son cúbicos, 100 por 100 y luego otra vez por 100, 100 por 100 y luego otra vez por 100. Entonces, ahí es donde está el asunto de 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a escribir la cantidad que queremos convertir, es decir, 0.68 gramos entre centímetro cúbico.
Y esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción, de la siguiente manera. En el numerador vamos a escribir 0.68 gramos. Y en el denominador 1 centímetro cúbico. Ahora, vamos a multiplicar esta cantidad por dos fracciones, en las cuales vamos a escribir nuestros factores de conversión. Y comenzamos a convertir las unidades de gramos a kilogramos. Y para eso, observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de gramos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción vamos a escribir las unidades de gramos que aparecen en nuestro primer factor de conversión, es decir, 1000 gramos. Y en el numerador... Observen el 0.68G, que se puede uno confundir, ¿eh? Uno puede confundirse con un 9 o con otro tipo de número. Por lo tanto, siempre es importante poner GR, así lo ponemos en nuestro país, los gramos GR. Y entonces también podemos poner las unidades de conversión entre paréntesis. Bien, arriba va a poner 1 kilogramo y entonces ya se logra tener una unidad de conversión o un factor de conversión. 1 kilogramo. Ahora vamos a convertir las unidades de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y para eso, observamos que en el denominador de nuestra primera fracción tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto, en el numerador de nuestra tercera fracción vamos a escribir las unidades de centímetros cúbicos que aparecen en nuestro segundo factor de conversión, es decir, 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y en el denominador 1 metro cúbico. Ahora, cópienlo paso a paso. El siguiente paso, ¿cuál sería, Catherine? ¿Qué es lo que va a hacer el maestro que está explicando este proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me ayuda? La sustitución. ¿Fuerte? La sustitución. ¿De qué? ¿Qué dice Durán o qué dice Elías? ¿Cuál sería el siguiente paso? La compañera dice la sustitución, pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Elías o Durán? Eliminar los centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Eliminar en términos generales las unidades, ¿no? Las que se están transformando. Dice el compañero centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, pero también hay gramos con gramos, se van a eliminar y quedan kilogramos sobre metro cúbico, lo que nos piden. Muy bien, buena respuesta. Continuamos y entonces lo va a decir ahorita, creo que lo va a decir. observamos, tenemos unidades de gramos y centímetros cúbicos en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esto se cancela. Perfecto, es lo que nos dijo el compañero Durán. Cancelamos las unidades que estamos por transformar o por eliminar. Cuando tenemos un factor de conversión, entonces el siguiente paso es ese, quitar lo que ya no nos sirve. Luego hay otro aspecto muy importante. Está utilizando una notación científica, 1 por 10 a la 6, y abajo tiene 1000, tiene 1, etcétera. Ya sabemos que es un 1 seguido de 6 ceros. Y entonces, ahí vamos a ver cómo lo hace, porque luego nos equivocamos, no lo consideramos, y entonces tenemos un factor de error. Entonces vamos a desarrollar el siguiente. Esta notación científica nos conviene poner 1 y 6 ceros para eliminar 3 arriba y 3 abajo. Bien, y de esa manera tenemos ya el resultado casi a la mano y no necesitamos una calculadora. Continuamos.
y al multiplicar las fracciones es igual a 680,000 kilogramos entre 1000 metros cúbicos. Y al realizar la operación es igual a 680 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, para... Ahí está, fue el resultado. Bien. 680 kilogramos sobre metro cúbico. Observen que arriba se pueden quitar 3 ceros y abajo 3 ceros, y entonces nada más nos queda 680 entre 1. Y no necesitamos calculadoras, etcétera. Y lo que hizo fue convertir 1 por 10 a la 6, que a veces no lo manejamos bien, y es mejor y es preferible poner 1,000,000, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces, para concluir, la densidad de la gasolina es igual a 0.68 gramos entre centímetro cúbico o 680 kilogramos entre metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Observen ese resultado. Quiero que le pongan atención y una nota especial a ese resultado. Observen. En un metro cúbico, cabe agua y son 1000 kilogramos, 1000 litros de agua en un metro cúbico. Pero de gasolina caben 680 kilogramos sobre metro cúbico. Si convertimos eso, ya lo podemos hacer arriba, pero resulta que la gasolina tiene una densidad menor a la del agua. Esa es una conclusión que podemos sacar. La gasolina es menos densa que el agua, ¿de acuerdo? Aun cuando ocupe un volumen específico igual, 1 metro cúbico por decirlo así, pero va a pesar menos porque 1 kilogramo de agua es igual a 1 litro, y eso lo podemos buscar en las tablas más o menos de equivalencia, o creo que ya lo hemos hablado antes, ¿sí? Esa es nuestra conclusión. La densidad de la gasolina es esta, 680 kilogramos sobre metro cúbico, pero la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, la gasolina es menos densa. Habría que buscar esa tabla de comparación. 80 kilogramos entre metro cúbico. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en Bien, tenemos unos minutos disponibles todavía. Podemos ver otro ejemplo de este tipo de situación. A ver, ¿qué nos dice? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad Bien. Podemos ver con HughesNet, como Miguel, que vive en el lugar. otro ejercicio, más o menos. Ya está disponible. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice este? Tenemos un poco de tiempo disponible y entonces vamos a ver qué es lo que dice este ejercicio. Densidad, video 2. Vamos a ver qué nos indica. En este video vamos a ver densidad y realizamos el siguiente ejercicio. Determina el volumen que ocupan 280 gramos de mercurio. Bien. Sí, vamos a verlo. Ya lo puede ver, Catherine, Durán, la imagen. Sí, profesor. Ya se ve. Determina el volumen que ocupan 280 gramos de mercurio. La densidad del mercurio es
13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Anteriormente la gasolina, ¿cuánto fue? En gramos sobre centímetro cúbico. ¿Alguien me dice? No lo tomaron en el apunte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esto. Y entonces aquí, cuando ya tenemos un resultado previo, el de la gasolina, entonces inmediatamente podemos comparar la cuestión de este nuevo ejercicio y va a resultar que la densidad del mercurio es mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor que la gasolina. Pues vamos a verlo. La densidad del mercurio es de 13.6 gramos entre centímetro cúbico. Comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos dan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos 280 gramos de mercurio. El primer dato es mercurio 280 gramos. Es decir, la masa del mercurio es igual a 280 gramos. Y también nos dice... Nos conviene poner masa y abajito como subíndice mercurio, masa, y luego aquí, o entre paréntesis, del mercurio, porque aquí nos puede confundir M de mercurio o M de masa. Pues tenemos que ir con paso a paso para que no nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Dicen que la densidad del mercurio es igual a 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Y con esta información, nos piden calcular el volumen de mercurio. Ahí está. Entonces, cuando le ponemos un signo de interrogación, estamos determinando qué es lo que vamos a buscar. Por eso es muy importante tener esta presentación, datos, fórmula, desarrollo. Esto puede ser igual a lo que nos enseñaron en la secundaria, pero es una forma muy importante de darle un sentido a lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo para que al último demos resultado, conclusión y todo eso. Continuamos. Entonces, para calcular lo que nos piden, vamos a usar la definición de densidad, que dice: la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Y de esta expresión, vamos a despejar la cantidad que queremos conocer, es decir, el volumen. Y tenemos que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Ahora, ya que hemos despejado... Observen que cambió de posición solamente, cambió de posición, porque el volumen antes estaba dividiendo, pasa multiplicando, y la densidad antes estaba multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos que hacer ese tipo de ejercicios para que no se nos olvide y luego a la hora de desarrollar algo de ese estilo, estemos bien entendidos de lo que estamos haciendo. Continuamos. Esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que el volumen es igual a la masa, es decir, 280 gramos, entre la densidad, que es igual a 13.6 gramos entre centímetro cúbico. Y al realizar las operaciones, es igual. Si alguien de repente viera estas cantidades, estaría pensando que ahí hay 2.809 más o menos. 2.809, a lo mejor algunos hacen el 9 así medio rarito, medio redondito, y entonces ahí es un factor de equivocación, más o menos. Igual a 20.6 centímetros cúbicos, redondeado a un decimal. Como observación, al realizar la división, gramo entre centímetro cúbico es igual a centímetros cúbicos. Entonces, para concluir,
El volumen que ocupan 280 gramos de mercurio es de 20.6 centímetros cúbicos. 20.6 centímetros cúbicos. ¿Nos podemos imaginar ese volumen, ese espacio? 20.6 centímetros cúbicos. Acuérdense, cuando hemos hecho algo relacionado con el agua, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Sale, bien. Y entonces aquí podemos imaginarnos que en 20.6 centímetros cúbicos, ¿cuánto hay en de mercurio? 280 gramos de mercurio caben por, ¿cómo se llama? En un volumen de 20.6 centímetros cúbicos. De agua, ¿cuánto sería eso? Esa es otra pregunta. Siempre tenemos que preguntarnos algo que se relacione para tener una idea de esto que se está dando como resultado. ¿El agua es más densa que el mercurio? Preguntaría yo. ¿Qué dice Catherine? ¿El agua es más densa que el mercurio o viceversa? ¿Qué dice? Catherine, ¿el agua es Pues, más densa que el mercurio? pues yo diría que los dos son iguales. ¿Usted diría que los dos son iguales? ¿Los dos tienen la misma densidad? No, no, el mercurio es más denso. El mercurio es más denso. ¿Por qué es más denso, Elías o Durán? ¿Por qué es más denso el mercurio? Porque el mercurio es un metal líquido o es un elemento más pesado, y el mercurio lo podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos en una posición más o menos, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Muy lejos del hidrógeno. El mercurio estaría muy lejos del hidrógeno. Y entonces en su clasificación mercurio-hidrógeno, lo que nos dice es la densidad, el número de valencia y otros, el peso atómico y otras situaciones para determinar dónde encontramos el mercurio en la tabla de los elementos comparada con el hidrógeno. Por eso la respuesta siempre es muy importante, siempre hay que darle un poquito más allá a lo que nos están diciendo. Siempre. De esa manera nuestro pensamiento se amplía, nuestra imaginación también y nuestra curiosidad científica también empieza a crecer más o menos. Ese sería mi punto de vista. ¿Alguna pregunta relacionada con estos ejercicios? Tenemos 1 minuto 40 segundos. ¿Qué les pareció la clase? Muy interesante. ¿Se cumplió el objetivo de saber qué es la densidad y algunas aplicaciones? Sí, Muy bien. Los compañeros llegaron un poquito después de la explicación del oxímetro, el que mide la cantidad de oxígeno en la sangre. Y ahí es una de las aplicaciones interesantes para saber cuánto oxígeno hay en nuestra sangre. Y se marca en porcentaje. En el oxímetro se marca en porcentaje. Y en estos días de COVID es una herramienta muy importante para saber si no estamos afectados por COVID, porque empieza a disminuir el oxígeno en nuestra sangre debido a que los pulmones empiezan a llenar de algunas sustancias que ya no permiten la capacidad de transmitir el oxígeno a la sangre y demás. Entonces,
ahí se aplica un poquito esto. Pues si no hay más preguntas, nos podemos retirar y pues agradecer la presencia de los compañeros Durán, Elías, Catherine, o viceversa, Catherine, Durán y Elías, etcétera. Pues gracias, no hay más preguntas. De repente, ¡pum!, se va el video. Y ya son 2:50, vámonos a la próxima clase, por favor. Nos Hasta vemos. luego. Adiós.